y lo que habíamos programado para el curso es la demanda contencioso tributaria y bueno, vamos a ver algunos aspectos de la acción de amparo constitucional, ¿no? Se ha puesto mayor énfasis, como habíamos comentado al inicio, en el recurso de alzada, recurso jerárquico, puesto que es una medida, un medio de impugnación que no requiere mucho formalismo, ¿no? Y bueno, tampoco requiere la firma de un abogado para que se admita el recurso. A diferencia de la demanda contencioso tributaria que tiene mayores aspectos formales, ¿no? Es necesario, imprescindible la firma de un abogado, y bueno, se debe cumplir con con ciertos requisitos, incluso ciertos ritualismos procesales, ¿no? Que los jueces se encargan de observar, y que también, por otro lado, la otra parte, si, bueno, venimos por la parte del demandante y del comerciante, digo, pero del contribuyente, el Servicio de Impuestos Nacionales o la autoridad demandada podría advertir y podría hacer conocer al juez, ¿no? Que hay ciertas falencias en los escritos, ¿no? En la argumentación, y lo propio o viceversa, ¿no? Entonces requiere mayor técnica, ¿no? Requiere mayor especialidad, requiere mayor experiencia. Eso no significa que en la demanda contenciosa, en el recurso de alzada y jerárquico no se apliquen, ¿no? Estas técnicas de argumentación, ¿no? Pero bueno, es más flexible el recurso de alzada y jerárquico bajo el principio de informalismo. Bueno, veamos, la demanda contencioso tributaria, ¿no? El contribuyente, habíamos dicho, dentro de la impugnación puede elegir. Tiene un acto administrativo susceptible de impugnación, ¿no? Tiene una resolución determinativa, una resolución sancionatoria, que son, por excelencia, podríamos decir, los actos administrativos que se pueden impugnar, ¿no? Siempre y cuando el contribuyente tenga argumentos valederos para impugnar. Eso no significa que si no tiene argumentos valederos para impugnar, no vaya a impugnar, ¿no? Porque acá eh, el contribuyente podría impugnar y sabría, bueno, tiene conocimiento que va a perder, o por lo menos el asesor le dice, bueno, no tienes argumentos para impugnar, porque el trabajo de la administración tributaria es correcto, entonces si vamos a impugnar vas a perder. Pero hay contribuyentes que deciden impugnar pese a eso, ¿no? Obviamente tienen sus razones económicas, ¿no? Tienen el por qué impugnar y, bueno, pues perder, ¿no? Tal vez no tienen los medios económicos para poder sustentar, qué sé yo, la deuda ese momento y prefieren diferir en el tiempo, pese a que esta situación de diferir en el tiempo la deuda implica la actualización y las multas, las sanciones correspondientes, ¿no? Muy bien, la demanda contencioso tributaria es una vía de impugnación que el contribuyente puede acceder, ¿no? Y bueno, vamos a contextualizar, ¿no? ¿De dónde proviene la demanda contencioso tributaria? Eh, si revisamos la ley 2492 del Código Tributario, podemos advertir que no hay ningún artículo que regule la demanda contencioso tributaria, ¿no? Entonces, ¿dónde está regulada la demanda contencioso tributaria? La demanda contencioso tributaria está regulada en la ley 1340 en el Código Tributario anterior, ¿no? Código tributario que fue abrogado, no es el término abrogado, dejado sin efecto totalmente por la ley 2492 del Código Tributario actual, ¿no? Ahora, el legislador pretendió establecer vías de impugnación en el Código Tributario, pero estableció únicamente la vía de impugnación a través del recurso de alzada y recurso jerárquico. No estableció una vía paralela, ¿no? De impugnación o una alternativa a la impugnación, que es la demanda contencioso tributaria que teníamos antes de la ley 2492. Entonces, ha habido ciertas críticas respecto a esta estructura de impugnación o sistema de impugnación en materia tributaria, ¿no? ¿Y cuál es la crítica principal o central que se ha hecho a la vía de impugnación o a la ausencia de impugnación judicial en el Código Tributario actual? La principal, el principal reclamo, la principal observación fue que la autoridad de impugnación tributaria depende del Ministerio de Economía, es una entidad descentralizada, desconcentrada del Ministerio de Economía, ¿no? Al igual que el Servicio de Impuestos y al igual que la Aduana Nacional de Bolivia. Y además el Código Tributario establece, ¿no? Que el 1% de las recaudaciones van a ir para sustentar o sostener el gasto correspondiente para el funcionamiento de la autoridad de impugnación tributaria, ¿no?
Es decir, es como si el primo hermano estaría llegando a juzgar, digamos, una situación, ¿no? El primo hermano de impuestos estaría juzgando las actuaciones de la administración tributaria, entonces, y además estaría financiando, ¿no? La vía de impugnación. Entonces, se puso en tela de juicio, ¿no? Esta vía de impugnación única en materia tributaria. Entonces, un contribuyente a través de acciones de amparo constitucional, ¿no? Perdón, a través de acciones de inconstitucionalidad, es decir, el Tribunal Constitucional tomó cartas en el asunto y estableció básicamente ese argumento, ¿no? La ley 2492 omite en su normativa establecer un proceso contencioso tributario alternativo al recurso de alzada, puesto que el recurso de alzada y jerárquico posterior van a ser tramitados por una autoridad que no condice, ¿no? Con el principio, con el derecho del juez natural, ¿no? Y el derecho al juez natural implica que sea una autoridad, la autoridad que va a resolver la controversia en materia tributaria tiene que ser independiente, imparcial, ¿no? Es decir, no tienen que tener algún tipo de inclinación hacia las partes, ¿no? Entonces, este fue el principal motivo para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional, pero acá la figura es inconstitucional parte del Código Tributario, ¿no? Obviamente no todo el Código Tributario, ciertos artículos del Código Tributario, ¿no? Eh, Estableciendo que el legislador omitió considerar el proceso contencioso tributario, ¿no? Es decir, la sentencia constitucional que les estoy hablando es la sentencia constitucional 76-2004, ¿no? Muy pronto un año, el primer año de vigencia de la ley 2492, se emitió esta sentencia que establecía, ¿no? Mantiene vigente el procedimiento, bueno, no es procedimiento, ¿no? Ahí está, acá esto es un error, el proceso contencioso tributario, ¿no? Hay una diferencia entre procedimiento y proceso, pero no viene al caso señalar ahora. Mantiene vigente el proceso contencioso tributario y restablece, ¿no? El código tributario anterior, el código tributario, perdón, restablece al código tributario como mecanismo de tutela al contribuyente cuando considera que ha sufrido lesiones por parte de la administración tributaria. Es decir, restituye lo que es la parte de la ley 1340 del código tributario anterior respecto al proceso contencioso tributario, ¿no? Entonces acá tendríamos que hacer una aclaración también un poco jurídica, pero pertinente a la vez. Las reglas del derecho, las reglas de la interpretación o de la aplicación de las normas en el tiempo. ¿Cómo se aplican las normas en el tiempo? ¿No? Y la regla es la siguiente. Todas las leyes se aplican siempre para hechos futuros, no para hechos pasados, ¿no? Es decir, la garantía de la irretroactividad de la ley, ¿no? Las leyes no se aplican para hechos pasados, solamente para hechos futuros. La excepción a la regla es la retroactividad de la ley. Es decir, las leyes sí se aplican para hechos pasados, pero en materia tributaria se aplican para hechos pasados de acuerdo al artículo 150, se aplican para hechos pasados siempre y cuando beneficia al contribuyente, ¿no? En temas sancionatorios y en temas de prescripción sancionatoria. Es decir, sí se puede aplicar para hechos pasados, pero siempre y cuando le beneficia al contribuyente en temas sancionatorios o de prescripción, ¿no? Muy bien. Y la otra regla es la ultraactividad de la norma, ¿no? Y es lo que sucede actualmente con la ley 1340, que si bien está abrogada por la ley 2492, el Código Tributario actual, los efectos del proceso contencioso tributario continúan vigentes, ¿no? Es decir, pese a su abrogatoria, en el tiempo continúa vigente. Esa es la ultraactividad de la norma. El Tribunal Constitucional estableció y le dio un plazo, ¿no? De un año, le exhortó, ¿no? Al ser un órgano independiente, el Tribunal Constitucional, ¿no? Le exhortó a la Asamblea Legislativa, al órgano legislativo, para que emitan una ley que regule el proceso contencioso tributario. Pero hasta que no regule la ley, hasta que no emita la ley que regule el proceso contencioso tributario, estableció que se aplicaba la parte correspondiente del Código Tributario anterior, ley 1340, sobre el proceso contencioso tributario. Entonces, como generalmente ocurre cuando el Tribunal Constitucional exhorta a la Asamblea Legislativa, al órgano legislativo,
el órgano legislativo no emitió ninguna ley que regule el contencioso tributario, ¿no? Entonces, por eso actualmente se encuentra vigente la ley 1340, ¿no? Pese a su abrogatoria, respecto al proceso contencioso tributario, ¿no? Esa es la explicación de por qué tenemos actualmente esta otra vía de impugnación. Um, ¿Cuáles son los actos susceptibles de impugnar? ¿No? Acá vamos a hacer esto lo vamos a, de acuerdo a un criterio reciente y coherente con una regla que vamos a establecer, ¿no? Esto probablemente no esté bien, ¿ya? Ahora sí. Resoluciones determinativas, sí. Resoluciones sancionatorias son susceptibles de impugnación. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto también son susceptibles de impugnación y autos de multa, lo propio. ¿No? Vamos a explicar por qué solamente estos actos administrativos serían susceptibles de impugnación y, bueno, cuál es la crítica respecto a que solamente estos actos administrativos serían susceptibles de impugnación, ¿no? Porque también se está limitando el derecho que tiene el contribuyente de impugnar otros actos administrativos, los que hemos visto en el recurso de alzada, por ejemplo, el rechazo a una solicitud de acción de repetición, el rechazo a una solicitud de rectificatoria de declaración jurada, la resolución administrativa que establezca la derivación de la acción administrativa, la resolución administrativa que rechace una solicitud de exención tributaria, ¿no? La resolución administrativa que rechace la prescripción solicitada por el contribuyente. Muy bien, estos actos administrativos, bueno, los conocemos. Una aclaración respecto a las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto, bueno, esto ocurre para los contribuyentes que son exportadores, no solamente para los contribuyentes que son exportadores. Ellos generalmente todo lo que producen, ¿no? Que producen, qué sé yo, lo van a comercializar en el exterior, entonces no van a generar débito fiscal, ¿no? Deuda, porque no van a emitir, digamos, facturas para el exterior, ¿no? Ese débito fiscal no es válido, ¿no? Entonces, ellos generan crédito fiscal dentro del mercado interno, por las compras que realizan de los productos en el mercado interno, van a generar crédito fiscal. Entonces, como no generan débito fiscal o generan muy poco débito fiscal, porque tal vez puedan vender parte de su mercancía dentro del territorio nacional, se acumulan crédito fiscal, ¿no? Entonces, bajo un principio de neutralidad impositiva para no afectar las decisiones financieras del contribuyente exportador, entonces el Estado le devuelve a través de certificados de devolución impositiva CDIMS al contribuyente exportador, ¿no? Y esos certificados de devolución impositiva, el contribuyente puede negociarlos, puede venderlos y demás, ¿no? Ahora, la administración tributaria puede depurar ese crédito fiscal que el contribuyente está solicitando, ¿no? Y cuando depura ese crédito fiscal que el contribuyente solicita, va a establecer o va a emitir resoluciones de devolución indebida de crédito fiscal, ¿no? Para los exportadores. Entonces, esta sí es una resolución que es susceptible de impugnación en el contencioso tributario. ¿Por qué decimos que bueno, perdón, antes de avanzar, ¿no? Actos administrativos susceptibles de impugnación, ¿no? Procede contra resoluciones que determinen tributos o sanciones, ¿no? Solamente esa es eh, conforme está expuesto, ¿no? El código tributario, podríamos señalar que solamente las impugnaciones proceden contra los actos que establezcan deuda o sanción. Bueno, quería revisar esto, pero no sé dónde está esto. Un momentito. El artículo 174 de la ley 1340 señala, ¿no? Los actos de la administración por los que se determinen tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un interés legal dentro del término perentorio de 15 días computables a partir del día y hora de su notificación al interesado hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo por una de las siguientes vías a opción del interesado, dice, ¿no? El artículo 174 de la ley 1340. Uno, recurso de revocatoria ante la autoridad que dictó la resolución.
Cuando éste haya sido rechazada, se interpondrá ante la instancia jerárquica superior de la misma administración. Y numeral 2, acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciara con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento contencioso tributario establecido en el título sexto de este código. La elección de una vía importa renuncia de la otra, ¿no? En la ley 1340 había la vía de impugnación administrativa y la vía de impugnación judicial, ¿no? Pero la vía de impugnación administrativa no se resolvía por la autoridad de impugnación tributaria, no existía la autoridad de impugnación tributaria. Muy bien. Entonces, la regla, ¿cuál es? Para el contencioso tributario solamente se pueden impugnar aquellas resoluciones que determinen tributos o sanciones, ¿no? Podríamos decir que es un poco más restringido. Ahora, los actos administrativos que son emitidos en etapa de ejecución tributaria no son susceptibles de impugnación, ¿no? Y eso también se aplica para el recurso de alzada y recurso, posterior recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque son actos administrativos que se emiten para gestionar el cobro del tributo o cobro de la deuda. Entonces, por eso ya no se puede impugnar. Eh, Veamos, ¿qué actos administrativos se emiten en ejecución tributaria? ¿No? Para aclarar. Entonces, tenemos la figura, ¿no? ¿Qué actos administrativos son susceptibles de impugnación? Bueno, aquellos actos administrativos que establezcan deuda o sanción. ¿No? Se puede interponer demanda contencioso tributaria. ¿Qué actos administrativos no se puede impugnar? Aquellos que son emitidos en etapa de ejecución tributaria. ¿Cuáles son esos actos administrativos? El proveído de inicio de ejecución tributaria, ¿no? La resolución administrativa de derivación de la acción administrativa también no se puede impugnar. Resolución administrativa de aceptación o rechazo de una solicitud de planes de facilidad de pago de una deuda que ya esté ejecutoriada, tampoco se puede impugnar a través del contencioso tributario. Procedimiento de adjudicación de bienes en el remate, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se adjudica, bueno, perdón, cuando ya se embarga un bien inmueble, lo que hace la administración tributaria es contratar un perito para que valore el bien inmueble y emite su informe, ¿no? Y ese informe de valoración del bien inmueble va a poner en conocimiento del contribuyente, y tal vez el contribuyente no está conforme con esa valoración, no, pero no tiene la posibilidad de impugnar, ¿no? Puede reclamar, qué sé yo, puede objetar ese punto, pero bueno, pues en definitiva no va a poder impugnar. Las medidas coactivas, retención de cuentas bancarias, retención de terceros, no solvencias fiscales, hipoteca, embargo, remate de bienes inmuebles, secuestro de vehículos automotores, ¿no? Son situaciones que no puede impugnar el contribuyente. Resolución administrativa de aceptación o rechazo de la dación en pago, es una forma de extinción también de la obligación, que el contribuyente pueda dar algún bien inmueble, qué sé yo, algo, algo con valor, ¿no? En pago de la deuda, y la administración tributaria está en la libertad de aceptar o rechazar, ¿no? Pues estas medidas o estas situaciones son, no se pueden impugnar a través de la demanda contencioso tributaria. Y tampoco se pueden impugnar a través del recurso de alzada, a excepción de esta, ¿no? La resolución administrativa de derivación de la acción administrativa, esa sí se puede impugnar a través del recurso de alzada. Los actos administrativos susceptibles de impugnación mediante la demanda, lo que habíamos dicho, ¿no? Los actos de la administración por los que se determinen tributos o se apliquen sanciones. Muy bien, hasta acá vamos a ver el esquema general de la demanda contencioso tributaria, ¿no? ¿Cuál es el plazo que tiene el contribuyente para interponer la demanda contencioso tributaria? Bueno, tiene 15 días de acuerdo al Código Tributario, al artículo 174, ¿no? 15 días para interponer la demanda. El cómputo de plazos en materia judicial, en este caso, en la demanda contencioso tributaria, para ello se aplica la propia ley 1340, es decir, el propio código tributario anterior se aplica, y ante cualquier vacío normativo se aplica el Código Procesal Civil, ¿no? La ley 2492 del Código Tributario establece de manera textual, la lectura que hicimos anteriormente, se debe interponer desde el día y hora, ¿no?, que se notificó hasta el día y hora que vence el plazo, ¿no? Eso lo dice de manera textual. Es decir, ¿cuántos días tiene? Tiene 15 días, ¿no? Si al contribuyente le notificaron con una resolución determinativa, resolución sancionatoria o auto de multa, un viernes a las 3 de la tarde con 15, ¿no? El día 1 es sábado, domingo, lunes, martes, ¿no? Son días
corridos, ¿no? Y el último día, el día 15, el contribuyente tiene la posibilidad de impugnar, de presentar su demanda contencioso tributaria hasta las 3:15. ¿Qué pasa si presenta con 3:16, ¿no? Entonces ha presentado fuera de plazo. Es una de las particularidades que tiene la demanda contencioso tributaria, ¿no? Pero bueno, el entendimiento del cómputo de plazos ha sido modificado por la jurisprudencia, ¿ya? Pero vamos a ver eh, más adelante esta parte. Pero nos quedamos con la idea de que el recurso de alzada se interpone de momento a momento, ¿no? Minuto a minuto, podríamos decir, y se computa en días corridos, no en días hábiles. Bueno, se interpone la demanda, la administración, perdón, el juez, el que va a resolver la controversia va a ser un juez, ¿no? Un juez el juzgado, el juez de partido en lo administrativo, coactivo fiscal y tributario, así se denomina, ¿no? Esa es la denominación extensa. Juez de partido en lo administrativo, coactivo fiscal y tributario. Y este juez ve demandas contencioso-tributarias, ve demandas coactivo fiscales, ¿no? Por servidores públicos que han incurrido en daño económico al Estado, responsabilidad civil. Y bueno, esas son los dos tipos de procesos que ven este tipo de jueces, ¿no? Ahora, el juez puede, bueno, tiene también tres opciones, ¿no? Puede rechazar la demanda porque se ha interpuesto fuera de plazo o porque ha impugnado el contribuyente un acto que no es susceptible de impugnación, ¿no? Puede ser. Puede observar la demanda por insuficiencia, ¿no? Y le otorga un plazo de 6 días para subsanar, ¿no? Igual que la anterior. Hay ciertos requisitos para interponer la demanda, sí, ¿no? Que los vamos a ver también más adelante, pero eh, si observa, ¿no? Le va a otorgar 6 días al contribuyente. Subsana en el plazo de 6 días y, bueno, si se subsana en el plazo de 6 días, se admite y se corre traslado a la administración tributaria, ¿no? Una vez que se admite y se corre traslado, la administración tributaria tiene también 15 días para responder la demanda contenciosa administrativa en ejercicio de su derecho a la defensa, ¿no? El proceso como tal o los procedimientos que estamos viendo siempre tienen como respaldo el ejercicio de un derecho, ¿no? Los derechos están establecidos en el Código Tributario, en la Constitución Política del Estado, pero están así, ¿no? O sea, el contribuyente tiene derecho, bueno, los ciudadanos, según la Constitución, tienen derecho al debido proceso, a una justicia pronta, al derecho a la defensa, al derecho a la impugnación, ¿no? Así se va enumerando, ¿no? Pero ¿cómo se aplican? Todos los derechos se llegan a aplicar en determinados artículos en todo nuestro sistema normativo, ¿no? En este caso, el contribuyente ejerce su derecho a impugnación y derecho a la defensa a través de estas dos vías de impugnación, demanda contencioso tributaria, demanda recurso de alzada, ¿no? Muy bien, se interpone, se admite y, bueno, pues la administración tributaria también tiene el derecho dentro del proceso, como es la autoridad demandada, a ejercer su derecho a la defensa y responder lo que es el recurso o la demanda contencioso tributaria. Ahora, la respuesta de la administración tributaria generalmente va a ser de rechazo, ¿no? Generalmente, no todas las veces, pero podríamos asegurar o aseverar que un 98% la administración tributaria va a responder negativamente o va a rechazar la demanda. Y tal vez en algunas circunstancias, cuando el error cometido por la administración tributaria sea demasiado obvio, entonces tal vez la administración tributaria va a decidir aceptar, ¿no? La pretensión del demandante. Tiene la administración tributaria en el plazo, bueno, el plazo de 15 días. ¿Y por qué 15 días? Bueno, pues en el ejercicio del derecho a la igualdad. Si el contribuyente tenía 15 días para interponer la demanda, la administración tributaria tiene 15 días para responder. Este mismo criterio no se aplica en el recurso de alzada, ¿no? ¿Por qué? Porque el contribuyente tiene 20 días para interponer su recurso de alzada, pero la administración tributaria tiene 15 días para responder, ¿no? Hay una desigualdad, podríamos decir, en el plazo, ¿no? Pero bueno, nos reclama la administración tributaria, que es la que tiene la opción, digamos, de efectuar ese reclamo. Se admite, la administración tributaria responde, tiene que adjuntar la documentación correspondiente, los antecedentes del acto administrativo en su respuesta, y una vez que se responde, bueno, se va a aperturar el término de prueba y alegatos, ¿no? Similar al recurso de alzada, prueba, pero en la demanda contencioso tributaria, las pruebas y los alegatos
son en un mismo acto, es decir, solamente hay un plazo de 30 días para que el contribuyente y la administración puedan presentar su memorial de pruebas y alegatos, ¿no? 30 días. Vencido el plazo de los 30 días, bueno, pues se remite los antecedentes, el juez remite los antecedentes al técnico. Pero antes de pasar, perdón, término de pruebas y alegatos, para las pruebas se aplica lo que es el Código Tributario, el artículo 81 del Código Tributario. ¿Qué pruebas se pueden presentar en la demanda contenciosa tributaria? Bueno, se pueden presentar aquellas pruebas que no hayan podido presentarse en la etapa anterior administrativa, ¿no? Es decir, se puede presentar prueba con juramento de reciente obtención siempre y cuando la causa en la omisión de la presentación de la prueba no sea por consecuencia del contribuyente, ¿no? Con juramento de prueba de reciente obtención, al igual que el recurso de alzada que habíamos visto, ¿no? ¿Se puede presentar prueba en el recurso de alzada? Sí, pero con juramento de prueba de reciente obtención, ¿no? En el proceso contencioso tributario se puede presentar prueba, sí se puede presentar, pero también con juramento de prueba de reciente obtención. Y los alegatos, el contribuyente podría solicitar, el demandante en ese término, en este proceso, el demandante, que es el contribuyente, podría solicitar audiencia, ¿no? Para que se lleve a cabo y el juez va a escuchar, digamos, ¿no? Va, al igual que la autoridad de impugnación tributaria. Pero, bueno, no en todos los casos es necesario, ¿no? Pero dependiendo cada proceso, cada particularidad de la impugnación. Entonces, pruebas de alegatos. Concluye lo que es el plazo de pruebas y alegatos. El, vamos a poner acá una partecita. El juez va a establecer, va a emitir la clausura del término probatorio, ¿no? Esta parte nos falta acá. La clausura del término probatorio va a disponer el juez. Ya no se puede presentar prueba. Y en determinado, bueno, los jueces siempre remiten los actuados, sus antecedentes al departamento técnico, pero no en todas las circunstancias es necesario remitir los antecedentes al departamento técnico. ¿Por qué? Porque no todos los casos tienen aspectos contables, ¿no? El juez, como cualquier persona, tiene sus conocimientos limitados y su campo de acción o de conocimiento del juez es el derecho. Eh, bueno, sería excelente que nuestros jueces también para esta área también tengan, qué sé yo, otra carrera como contabilidad, ¿no? O auditoría. Pero bueno, solamente se les exige que sean licenciados en Derecho y que cumplan con otros requisitos más. Entonces, como el conocimiento del juez es limitado, al igual que de las personas, de todos, entonces tienen un departamento técnico, un departamento contable que va a verificar o va a emitir sus informes respecto a controversias técnicas. Pero los jueces en todos los casos remiten al departamento técnico, ¿no? Y el departamento técnico llega a ser como un cuello de botella, ¿no? El técnico tiene tantos procesos y mientras no, no emita sus informes, bueno, pues se van acumulando los casos, ¿no? No en todos los casos corresponde remitir al departamento técnico, pero lamentablemente los jueces lo hacen. Ahí el contribuyente o la administración tributaria podrían solicitar al juez, ¿no? Señor juez, considerando que la impugnación tiene aspectos no técnicos, sino más legales, podemos decir nulidad, ¿no? O anulabilidad. Entonces, no corresponde que se remita al departamento técnico, sino simplemente usted haga la valoración, ¿no? Pero bueno, en el caso de que se remita al técnico, el técnico va a emitir su informe y su informe va a establecer un criterio, ¿no? Es como una pequeña sentencia, podríamos, bueno, no es sentencia, ¿no? Pero establece una conclusión y señala, ¿no? Si el contribuyente tiene razón con la impugnación, la resolución determinativa tiene estos errores, o podría decir al contrario, ¿no? La administración tributaria emitió correctamente sus actos administrativos, entonces sugiero, siempre sugiere, ¿no? Siempre sugiero a su autoridad que se confirme la resolución impugnada, ¿no? Muy bien. Este informe es notificado a las partes. Las partes deben conocer el informe y ya dependiendo cuál sea la conclusión, pueden propugnar, es decir, defender el informe o impugnar, dependiendo, ¿no? Y bueno, una vez que se propugna o impugna, no establece el código un plazo, ¿no? Pero lo que corresponde es emitir sentencia, ¿no? Y eh, ¿qué decreto emite el juez antes de emitir sentencia? Pasen
obrados a despacho para la emisión de la sentencia, ¿no? Correspondiente. Eso es lo que emite el juez, un decreto, ¿no? Pasen obrados a despacho para la emisión de la sentencia correspondiente y ya, eso significa que ya va a emitir el juez su sentencia. Pero acá, como les había comentado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el juez disponga o emita la sentencia en un proceso contencioso eh, tributario? Entonces, tranquilamente pueden pasar 3 años, ¿no? 3 años en todo esto, ¿no? Y bueno, el juez emite la sentencia, va a verificar el informe, puede ampararse, o sea, puede considerar el informe o tal vez no puede considerarlo. ¿Por qué? Porque simplemente es un criterio técnico, es una opinión. La facultad que tiene el juez es independiente. No debiera tener intereses de por medio y tampoco el informe le va a influir, ¿no? Pero si es una opinión técnica, sí puede considerarlo como que también no. Entonces emite la sentencia y las formas de emitir la sentencia va a declarar aprobada o improbada la demanda, ¿no? Anulando no, podría ser objeto de, qué sé yo, si el contribuyente ha solicitado la nulidad, entonces va a declarar probada la demanda y va a anular obrados, ¿no? E improbada, bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que se confirma el acto, ¿no? Esas dos situaciones. Se declara probada la demanda o se declara improbada la demanda. O se declara probada la demanda, pero en parte, ¿no? El contribuyente tenía 3 reclamos y el juez le ha dado la razón en 2 o en 1, ¿no? Muy bien, esta es básicamente la primera parte de la impugnación o de la demanda contencioso tributaria, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para interponer demanda? Bueno, primero, se debe interponer ante el juez de partido administrativo, colectivo, fiscal y tributario. En La Paz tenemos 5 juzgados en el Alto Ayú. El nombre completo del contribuyente y el domicilio, ¿no? Señalar la gerencia contra la cual se interpone la demanda, no la gerencia. Esta está la administración tributaria, ¿no? ¿Por qué? Administración tributaria, porque ya sabemos, no tenemos la gerencia el servicio de impuestos nacionales, que está representada por sus gerencias operativas, gerencia, en el caso de La Paz, gerencia distrital 1, gerencia distrital 2, gerencia Graco La Paz, gerencia distrital El Alto, ¿no? Pero El Alto, bueno, tiene su juzgado. Eh, Creo que se denomina así, Administración Regional La Paz, ¿no? Creo que es la Administración Aduanera Regional La Paz, algo creo que es la denominación. Administración Tributaria Municipal también, ¿no? Podría ser, puede ser cualquiera de estas administraciones tributarias, ¿no? Adjuntar original o copia legalizada de la resolución o acto impugnado y la diligencia de notificación, ¿no? Esto es importante, adjuntar la diligencia de notificación. ¿Por qué? Porque con la diligencia de notificación, el juez va a identificar, va a hacer el cómputo de plazos para ver si se interpuso dentro del plazo o no. Acompañar el poder de representación en juicio y los documentos justificativos de la personalidad del demandante, en el caso de que sea persona jurídica, ¿no? Similar al recurso de alzada. Aspecto importante de la demanda, los fundamentos de hecho y de derecho en los que apoya la demanda, fijando con claridad lo que se pide, ¿no? Y no se puede coartar el derecho del contribuyente a pedir varias cosas. Puede tener pluralidad o varias pretensiones. Cuantía del acto impugnado, cuánto es lo que está impugnando, no dependiendo si es una RD que establece una deuda de 100,000, tal vez por el IVA, el IT y el IUE, tal vez el contribuyente solo quiere impugnar el IUE, no el IVA ni el IT, ¿no? En bolivianos o en UFBs. Firme y sello del abogado y del contribuyente, ¿no? Esos son los requisitos, también podríamos decir que similares al recurso de alzada. Bueno, acá hay una particularidad, ¿no? Teníamos una ley, la ley 212, que en su artículo 10, parágrafo segundo, establecía una figura jurídica tributaria que se denomina el solvet et repet, que significa primero pagar, luego impugnar, ¿no? Entonces, había como requisito, se añadió al proceso contencioso tributario que el contribuyente, para elegir, para poder optar por esa vía de impugnación judicial, primero tenía que pagar.
siempre y cuando la deuda sea mayor a 15.000 UFBs, ¿no? Si la deuda tributaria establecida en la RD o en la resolución sancionatoria era mayor a 15.000 UFBs, entonces el contribuyente primero debía pagar, adjuntar su boleta de pago y recién podía acceder a la impugnación, ¿no? Entonces, obviamente, este criterio de primero pagar y luego impugnar restringe lo que es el derecho a la impugnación. ¿Qué finalidad tenía este solvet et repet? Bueno, la finalidad, eh, de acuerdo al contexto, era que la gran cantidad, descongestionar los procesos contenciosos tributarios, porque había gran cantidad de procesos, y obviamente esto impide a la administración tributaria que pueda ejecutar sus deudas, ¿no? Porque si va a que el contribuyente decida no impugnar demanda a través de la demanda, sino interponga recurso de alzada. Entonces, obviamente este criterio de pagar luego impugnar vulnera y restringe el derecho a la impugnación y al juez natural que tienen los contribuyentes. Entonces, a través de una sentencia constitucional, la 967-2014, se declaró inconstitucional, es decir, no, no armoniza con la Constitución, con los derechos, principios y garantías de la Constitución Política del Estado, específicamente respecto al derecho a la impugnación que tiene el contribuyente, a la defensa constitucional. Hola, hola. A ver, perdón. Ahora sí me escuchan. Edwin. Ahora sí, Hola, doctor. hola. Sí, se escucha. Mejor porque he cambiado de dispositivo. Hasta acá, ¿alguna consulta que tengan, algún comentario que quieran hacer? Muy bien, entonces continuemos con esta parte. Habíamos dicho la suspensión de la ejecución tributaria. La interposición de un recurso de alzada o demanda contencioso tributaria implica la suspensión de la ejecución de la deuda tributaria determinada. ¿Por qué? Porque todavía está en tela de juicio si esa deuda se va a confirmar o se va a revocar o tal vez se va a anular, deuda o sanción, ¿no? Pero en materia o a partir de esta impugnación, ¿desde cuándo procede la suspensión de la ejecución tributaria? ¿No? ¿Y por qué hay esta particularidad en la demanda contencioso tributaria? Porque el contribuyente podría interponer la demanda, el juez podría admitir, y bueno, pues la obligación que tiene el demandante es de coordinar con el oficial de diligencias del juzgado para que notifique a la administración tributaria. Pero tal vez podría demorar el contribuyente en hacer notificar, ¿no? Entonces, la suspensión de la ejecución tributaria procede cuando la demanda ha sido admitida y fue corrida en traslado a la administración tributaria. Es decir,
Cuando la administración tributaria toma conocimiento de que la demanda, de que se interpuso la demanda y esta fue admitida, entonces recién procede la suspensión de la ejecución tributaria en la demanda contencioso tributaria. ¿Ya? Acá, algunas particularidades del proceso contencioso tributario. Plazo para interponer, habíamos dicho, son 15 días corridos, ¿no? Pero bueno, a partir de la interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, este plazo se ha flexibilizado o se ha interpretado de diferente forma, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo 198, bajo el principio de proacción, es decir, de en sus elementos de defensa activa, señala, ¿no? Corresponde aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, es decir, ya no se va a entender los 15 días de momento a momento, sino se van a entender 15 días hábiles, ¿no? Esto, bueno, es para reforzar el derecho a la impugnación que tiene el contribuyente, para ampliarle un poco más el plazo, ¿no? Para no ser tan exquisitos o tan exigentes respecto al presentar de momento a momento que podía, o que era en realidad una exigencia muy, muy estricta, ¿no? Que el contribuyente llegue al juzgado y le haya notificado a las 3:15 y le pongan en su sello de cargo 3:16, digamos, ¿no? Entonces ya estaba fuera de plazo, por un minuto. Entonces, este criterio se ha corregido y actualmente, bueno, no es que se haya corregido, sino que se ha interpretado de diferente forma y actualmente ya no son 15 días corridos, son 15 días hábiles, ¿no? Muy bien. Las vacaciones judiciales no interrumpen el plazo para la presentación de las demandas contencioso-tributarias. Ahora, bueno, de acuerdo a directrices del órgano judicial, ya no tienen vacaciones judiciales, ¿no? Porque ¿qué establecía el tribunal? ¿Cuál era el reclamo de los litigantes, de las partes en procesos, ¿no? Que la defensa, bueno, el derecho a la justicia debe ser continuo, ¿no? No debe tener, no debieran tener los jueces vacaciones conjuntas, vacaciones conjuntas. Obviamente cualquier persona dentro de sus derechos laborales tiene la necesidad de tener o el derecho de tener una vacación, pero el órgano judicial no debiera tener vacaciones conjuntas, ¿no? Esa era la lógica. Y se dispuso eso hace 4 años atrás, creo, que se ha prohibido las vacaciones conjuntas, ¿no? Tenían vacaciones a mediados de año de invierno y vacaciones finalizando el año. Pero, bueno, el órgano judicial pasó un tiempo y bueno, pues ahora ya ha cambiado de denominación, ya no son vacaciones, ¿no? Sino son recesos judiciales, ¿no? Y bueno, y al final llegan a ser lo mismo, ¿no? Pero en cambio, bueno, la lógica acá es, ya sea que sean vacaciones o recesos, la vacación o el receso no interrumpe el plazo para la presentación de la demanda contencioso tributaria. ¿Por qué? Porque existen juzgados de turno que se pueden hacer cargo de la demanda, ¿no? El plazo de 6 días para subsanar debe ser en plazos o en días hábiles en ejercicio de la aplicación de los derechos al debido proceso, acceso a la justicia y demás derechos, ¿no? Entonces, algunas particularidades nada más de cómo se tiene que interpretar estos plazos. Ahora, las excepciones eh, que se pueden plantear en el proceso contencioso tributario. Y las excepciones son mecanismos o medios de defensa que puede activar la administración tributaria. Porque quien está atacando, es decir, quien está demandando es el contribuyente, ¿no? Quien va a responder la demanda va a ser la administración tributaria, pero antes de responder o conjuntamente con la respuesta, la administración tributaria tiene mecanismos de defensa también que se denominan excepciones dilatorias y perentorias. Las excepciones dilatorias van a ir a observar algunos aspectos de la demanda y las excepciones perentorias van a ir dirigidas estrictamente a destruir los argumentos de la demanda, ¿no? A destruir o a enervar lo que es la demanda contencioso tributaria. Algunas excepciones dilatorias, falta de personalidad en el actor, es decir, que el contribuyente, bueno, que la persona que ha impugnado eh, la demanda, ¿no? Que ha interpuesto, no tiene la legitimación
Entonces, se puede observar eso. Otra excepción que se puede plantear es la excepción de falta de personería en el representante del actor, ¿no? Y esto también a veces los abogados no advierten, ¿no? Que los poderes de representación no facultan al representante a interponer, qué sé yo, demandas contenciosas tributarias, ¿no? En los poderes de representación general, obviamente no tienen que señalar este aspecto, porque es el representante legal, ¿no? Pero tal vez en los poderes específicos existen algunas falencias, por ejemplo, ausencia de facultades para interponer demanda contencioso tributaria. Tal vez el poder solamente establece, se le otorga facultades al apoderado para interponer recurso de alzada y recurso jerárquico, ¿no? Entonces, aquí sí hay una excepción. Sí, la administración tributaria podría interponer una excepción de falta de personería en el representante del actor, ¿no? Falta de personalidad en el demandado. En el demandado, dice, ¿no? Es decir, en la administración tributaria. En La Paz tenemos diferentes gerencias operativas del Servicio de Impuestos Nacionales. La gerencia distrital La Paz 1, la gerencia distrital La Paz 2 y la gerencia Graco La Paz, ¿no? Entonces, puede ser que el contribuyente por un error, no, bueno, la resolución determinativa fue emitida por la gerencia distrital La Paz 1, ¿no? ¿Ante quién tiene que interponer la demanda del contribuyente? Ante la gerencia distrital La Paz 1, el gerente distrital La Paz 1. Pero, ¿qué pasa si el contribuyente por error interpone la demanda contencioso administrativa, tributaria, perdón, ante el gerente distrital La Paz 2? ¿No? Entonces, el demandado podría señalar, bueno, nosotros no tenemos competencia para, o no somos los demandados, no tenemos legitimación pasiva para conocer la demanda. ¿Por qué? Porque esta resolución determinativa se emitió por la Gerencia Distrital La Paz 1 y no por la Gerencia Distrital La Paz 2. Entonces, es una excepción dilatoria, ¿no? La litispendencia, que exista un proceso administrativo previo, ¿no? Eso es que hay algo pendiente, ¿no? Juicio pendiente, litispendencia. Oscuridad en la demanda, cuando la demanda no se entiende, ¿no? Básicamente es esto. Ahora, esto sí, bueno, pues en realidad, como todo en la vida, ¿no? Todo se aprende con la práctica, entonces probablemente a un inicio de la profesión, ¿no? Los documentos llegan a ser deficientes, ¿no? De los abogados, y no necesariamente al inicio, ¿no? El abogado podría tener este error de falta de redacción, ¿no? De argumentación, bueno, por mucho tiempo, tal vez. La idea acá es que los argumentos en el recurso de alzada, en la demanda contencioso tributaria, ¿no? Siempre tienen que ser claros, ¿no? Precisos y concisos. No tiene que haber mucha redundancia en los argumentos, ¿no? O en la explicación de la demanda contencioso tributaria. Entonces, si hay oscuridad en la demanda, es decir, no se entiende qué es lo que está reclamando el demandante, entonces la administración tributaria podría interponer esta excepción. Falta de competencia del tribunal, y esto también tiene mucha relación con los actos administrativos que son susceptibles de impugnación. Por ejemplo, el Código Tributario establece de manera taxativa que la resolución administrativa de derivación de la acción solamente se puede impugnar a través del recurso de alzada, ¿no? Entonces, si el contribuyente interpone demanda contencioso administrativa en contra de una resolución administrativa de derivación de la acción administrativa, entonces la administración tributaria podría advertir esa situación e interponer una excepción de falta de competencia, ¿no? Y también tiene que ver con lo siguiente, habíamos dicho, según el Código Tributario, la ley 1340, el Código Tributario anterior, solamente se puede interponer demanda contencioso tributaria en contra de actos administrativos que establezcan deuda o sanción. Si el contribuyente interpone demanda contencioso tributaria en contra de una resolución administrativa de rechazo de una exención tributaria, rechazo a una solicitud de acción de repetición, rechazo a una solicitud de prescripción, rechazo a una solicitud de rectificatoria de declaración jurada, rechazo a una solicitud de facilidad de pago, ¿no? Entonces, todas esas resoluciones no establecen deuda ni sanción, sino le rechazan alguna solicitud del contribuyente. Entonces, si interpusiera el contribuyente una demanda contencioso tributaria en contra de estos actos, el demandado, el servicio de impuestos, la aduana, qué sé yo, podrían interponer esta excepción de falta de competencia.
Excepciones dilatorias, como lo dicen, ¿no? Van a dilatar la pretensión del contribuyente y tienen que resolverse por el juez antes de dictar sentencia. En cambio, las excepciones perentorias se pueden interponer después, ¿no? Durante la tramitación del proceso y se van a resolver conjuntamente con la sentencia, ¿no? Vencimiento de plazos, excepción perentoria. Acá es el argumento que les había señalado anteriormente, ¿no? El cómputo de plazos. ¿Qué pasa si el contribuyente presenta un minuto después? Entonces la administración tributaria podría interponer esta excepción, ¿no? El contribuyente que va a señalar, bueno, está bien, pero ya hay una jurisprudencia que establece que no se debe computar de momento a momento el cómputo de plazos, sino, o para la presentación de la demanda, sino en días hábiles, ¿no? Podría ser la otra argumentación, y el juez al final va a decidir, ¿aplico la ley tal cual como está o aplico el criterio de interpretación del Tribunal Supremo de Justicia? ¿No? Esto sí es discutible, ¿no? A mi parecer, si el legislador ha establecido que se debe aplicar de momento a momento, entonces debe aplicarse de esa forma, ¿no? El, excepción de cosa juzgada, es decir, que el proceso ya haya sido resuelto anteriormente, ¿no? Eso es cosa juzgada, es que ya es algo que ya fue resuelto anteriormente, entonces no puede volverse a impugnar, ¿no? La excepción perentoria de haberse expedido nota de cargo, nota de crédito o reconocimiento de crédito sobre la obligación objeto de la demanda. Es decir, si el contribuyente ha pagado la deuda, es como que decir, no podría impugnarlo, ¿no? Y eso también es discutible porque habíamos dicho que el contribuyente o la administración tributaria no tiene, o tiene la obligación, perdón, de aceptar todos los pagos efectuados por el contribuyente. Y habíamos dicho, el contribuyente podría decidir pagar la deuda e interponer demanda contenciosa tributaria. Pero al momento de pagar, tiene que explicar esa situación. Es decir, yo como contribuyente decido pagar la deuda, pero no es ningún reconocimiento de la deuda. Si no estoy pagando, pero voy a impugnar y mi finalidad es que si es que gano el proceso, voy a iniciar la acción de repetición para que me devuelvan el monto pagado, ¿no? Esto con la finalidad de que si pierde el contribuyente, la deuda no se incremente en el tiempo por los componentes de la deuda, ¿no? El mantenimiento de valor, intereses, días multa, sanción. Haberse acogido el actor al recurso administrativo. Es decir, si el contribuyente ha interpuesto recurso de alzada y también ha interpuesto demanda contencioso tributaria, ha interpuesto los dos. Entonces, bueno, pues no puede escoger los dos, no tiene que escoger solamente uno. Los autos interlocutorios que declaren improcedente una excepción previa, al ser incidental, solo admite recurso de apelación en el efecto devolutivo, ¿no? Esto ya es un tema estrictamente jurídico. Se puede impugnar estas resoluciones, estos autos interlocutorios. ¿Cómo resuelve el juez las excepciones dilatorias? A través de un auto interlocutorio? ¿Estos autos interlocutorios se pueden impugnar? Sí, se puede interponer el recurso de apelación, pero solamente hasta el recurso de apelación, ya no recurso de casación, que es la otra, es la última impugnación, podríamos decir, dentro del proceso contencioso tributario. Pruebas y alegatos, lo que hemos dicho, ¿no? Se puede presentar con juramento de prueba de reciente obtención y también se puede solicitar audiencia de alegatos orales dependiendo la circunstancia, las pruebas. Va a depender mucho del caso que se esté impugnando, ¿no? Puede presentar el contribuyente o la administración tributaria prueba documental, pericial o inspección ocular, ¿no? El proceso administrativo, el proceso de impugnación tributaria no tiene dentro de su naturaleza como tal elementos controversiales que requieran presentar mucha prueba, ¿no? No es como el proceso penal. En el proceso penal sí se requiere que el fiscal, la víctima, el, el denunciado y demás vayan a recolectar diferentes tipos de medios de prueba, ¿no? Vayan a obtener diferentes tipos de medios de prueba para poder reforzar su posición. En el proceso contencioso tributario y en el recurso de alzada, toda la prueba se ha generado, casi toda la prueba, se ha generado al momento de que la administración tributaria emitió el acto administrativo. Entonces, posterior a esa etapa de determinación de la deuda o imposición de la sanción, entonces hay muy poca prueba que se pueda generar, pero va a depender mucho del caso. Pero igual regula, ¿no? Por igual está regulado la posibilidad del contribuyente y de la administración tributaria
perdón, a que se pueda presentar prueba. Los informes técnicos, habíamos dicho, no, son necesarios solamente para los casos técnicos, por lo que en casos estrictamente legales no es necesario la opinión del técnico. Consecuentemente, se puede solicitar al juez no se remitan antecedentes al técnico de juzgados para evitar dilaciones innecesarias. Perdón. Remitir al técnico un proceso, les había indicado, es como un cuello de botella, ¿no? Porque el técnico va a tener o tiene tantos procesos que tiene que resolver, y no es necesario que el técnico conozca muchos casos, porque tal vez los argumentos de la demanda van a ser simplemente jurídicos y no técnico-contables. Pues no es necesario en muchas ocasiones. Esa sentencia o auto supremo señala, bueno, pues que los informes técnicos solamente constituyen opiniones, ¿no? Que son criterios orientadores para el juez, pero el juez tiene la facultad de decidir si quiere sustentar su sentencia en estos informes o si se va a apartar de los mismos, ¿no? Y en la primera fase, o la primera instancia, concluye con la sentencia. La segunda parte, bueno, se emite la sentencia, se declara aprobado o improbada la demanda, dependiendo cuál de los dos sujetos procesales, contribuyente o administración tributaria, haya obtenido el fallo desfavorable o haya perdido, entonces tiene la legitimación o la posibilidad de continuar con el proceso a través del recurso de apelación, ¿no? ¿Cuántos días tiene para apelar? 10 días. Ya lo acá que me olvidaba señalar era que todos los actuados dentro del proceso contencioso tributario se notifican en Secretaría del Juzgado. Ya no se notifican los días miércoles como en el recurso de alzada y recurso jerárquico, se notifica cualquier día. Entonces el asesor, el abogado debe estar pendiente de revisar los libros de notificaciones en juzgados, ¿no? Porque probablemente se pueda hacer pisar con algún, o se pueda hacer vencer con algún plazo, ¿no? Entonces esto es muy importante para el abogado. ¿Cuántos días tiene para apelar? 10 días, ¿no? Los 10 días, ¿cómo lo entendemos? Bueno, pues nuevamente bajo el criterio de días hábiles de acuerdo al Código Procesal Civil. Se admite la apelación, se corre en traslado para que la otra parte responda, ¿no? ¿Quiénes van a estar a cargo de la demanda del recurso de apelación? La autoridad superior en grado, es decir, ¿quiénes han emitido sentencia? El juez de primera instancia. ¿Quién va a resolver el recurso de apelación? Los vocales o los jueces de segunda instancia, ¿no? ¿Qué van a emitir? Auto de vista, que es diferente la denominación, ¿no? Los vocales también pueden remitir al técnico, también tienen un técnico para que pueda valorar el caso. Pero los vocales no necesariamente remiten. Ellos sí verifican, ¿no? Ven si es necesario o no, y a veces remiten, a veces no remiten al técnico. Si remiten al técnico, el técnico va a emitir un informe y este informe va a ser notificado a las partes. Las partes pueden propugnar o impugnar el informe, al igual que en la sentencia, ¿no? Para emitir sentencia. Luego se emite el auto de vista y el auto de vista puede ser puede tener diferentes criterios. Puede ser, ¿no? Inadmisible el recurso, ¿no? No se admite el recurso, qué sé yo, por determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque no se ha cumplido con la carga argumentativa correspondiente, ¿no? Y es un poco más formal la interposición de un recurso de apelación. Se puede confirmar la sentencia, se puede revocar total o parcialmente la sentencia, o se puede anular la sentencia, ¿no? Incluso anular obrados hasta el vicio más antiguo. Puede ser la resolución determinativa, resolución sancionatoria u otro acto administrativo emitido por la administración tributaria en vista de cargo, ¿no? Bueno, el recurso de apelación debe ser presentado, no debe tenerse presente que la sentencia emitida no va a ser notificada en el domicilio real. Bueno, esto es lo que les había indicado, ¿no? Todo se notifica en el domicilio, perdón, en Secretaría del Juzgado, ¿no? La sentencia, esto también es un aspecto importante que no debe ser, bueno, la apelación, perdón, debe contener una crítica legal de la sentencia. No es suficiente reiterar con los mismos argumentos de la demanda contencioso tributaria. Acá, bueno, aspectos un poco más
más técnicos, ¿no? Pasemos a ver. Una vez que se emite el auto de vista, bueno, el auto de vista puede haber, puede tener departamental de justicia ante los vocales que emitieron el auto de vista. Ahora, este recurso de casación se va a admitir, se va a correr traslado a la otra parte para que la otra parte pueda responder en el plazo de 10 días. Se va a conceder el recurso y se va a remitir obrados al Tribunal Supremo de Justicia a Sucre, ¿no? Entonces, es la denominación. Tiene la obligación de cubrir con los gastos de remisión o envío de los antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, a veces los antecedentes del proceso son extensos, ¿no? Los voy a comentar alguna vez en la administración determinativa, ¿no? La administración tributaria tiene plazos, ¿no? Que tiene que cumplir también, pero el contribuyente, una vez notificada la visa de cargo, tiene 30 días para presentar los descargos, ¿no? Y algunos contribuyentes, como todo en la vida, son de buena fe, otros son de mala fe, ¿no? Entonces, este contribuyente no presentó los descargos, bueno, dejó pasar el término y el día número 30, a las 6 de la tarde, fue a la administración tributaria a dejar 70 cuerpos como pruebas, ¿no? Y obviamente esto era simplemente como un afán dilatorio, ¿no? Para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque el proceso como tal o las facultades de determinación de la administración tributaria estaban pronto a prescribir. Pues para el contribuyente era muy favorable de que se demore mucho más en la emisión de la resolución determinativa y por un criterio de mala fe, ¿no? A presentar 70 cuerpos de pruebas, ¿no? Para que el funcionario público que estaba, que iba a redactar, ¿no? Iba a proyectar la resolución determinativa demore mucho más en su emisión. Bueno, ¿y esto qué consecuencias tiene cuando se impugna, no? Entonces, acá se interpone el recurso de casación y todos los antecedentes deben remitirse al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién debe correr con los gastos de remisión? Obviamente el que interpone el recurso de casación, y en este caso podría ser o bien la administración tributaria o tal vez el propio contribuyente. Remitir 70 cuerpos al Tribunal Supremo de Justicia obviamente implica un gasto, ¿no? Muy bien. El recurso de casación, ¿no? Se debe presentar por escrito. Bueno, estos son algunos aspectos, ¿no? Notificado el auto de vista en el domicilio señalado, cuenta con el plazo de casación, ¿no? Se debe presentar por escrito, dando en términos claros y precisos el auto de vista del que se recurriere. Se debe expresar con claridad y precisión qué leyes fueron infringidas, violadas o aplicadas indebidamente o erróneamente interpretadas, ¿no? Especificando en qué consiste la infracción, la violación, la falsedad, error, ya que se trata de un recurso de casación en el fondo o en la forma o en ambos. Aclarar que no se debe reiterar los argumentos de la demanda o el recurso de apelación, ¿no? Debe haber una crítica legal respecto al auto de vista, ¿no? Entonces, esto tiene la consecuencia lógica que habíamos visto, ¿no? Igual que en el recurso de alzada. En la demanda contencioso tributaria, lo que se está impugnando, se está reclamando es el acto administrativo emitido por la administración tributaria. En el recurso de apelación ya no se reclama eso. Se reclama la valoración efectuada en la sentencia, impugnación, o del recurso de apelación. En el recurso de casación, lo que se va a impugnar, lo que se va a reclamar es el auto de vista, ¿no? Entonces, esto tiene una consecuencia lógica, ¿no? Pasos secuenciales, podríamos decir. El recurso de casación en el fondo no procede contra auto de vista que dispuso la nulidad de obrados. Bueno, está bien esto. Hay dos criterios para impugnar, ¿no? La impugnación podría tener criterios de fondo o criterios de forma. Ustedes van a elegir en su trabajo, por ejemplo, ¿qué van a impugnar? ¿Van a impugnar criterios de fondo o criterios de forma? Por ejemplo, la prescripción es un criterio de fondo. Entonces, tienen que ser lógicos y consecuentes, congruentes con su impugnación. Si sus argumentos son de fondo, en el petitorio tienen que pedir revocatoria.
si sus criterios o los criterios del recurso de la demanda contencioso tributaria, qué sé yo, o el recurso de alzada, son de forma, es decir, vicios de nulidad, en el petitorio tienen que pedir la nulidad, ¿no? No podría ser viceversa, ¿no? Es decir, tus argumentos en el recurso o en tu escrito son de fondo y tu petitorio es nulidad, ¿no? Eso es incongruente, o viceversa, tus criterios son de forma, ¿no? Y estás pidiendo revocatoria, ¿no? Eso también hay que tener muy, muy en cuenta. Obligación de cumplir con la técnica recursiva correspondiente al momento de interponer recurso de casación, ya sea en la forma o en el fondo. Es decir, el Tribunal Supremo es muy estricto en esta parte, dice, ¿no? Debe ser clara la impugnación, ¿no? Hay algunos fallos que son muy, poco podríamos decir, llaman la atención, ¿no? No sé qué calificativo poner, pero el Tribunal Supremo de Justicia, los jueces a veces señalan, ¿no? Que no se, bueno, en términos muy jurídicos, ¿no? Que no se ha cumplido con la carga argumentativa, que no existe, que el demandante o el apelante, perdón, no tiene técnica recursiva, dice, es decir, en otras palabras, no tiene experiencia, ¿no? Para impugnar, no ha cumplido con la técnica recursiva, no ha cumplido con, a ver, alguien me está escribiendo, ¿ya? Ahorita vamos a atender la pregunta. Deme un momentito. Bueno, básicamente señala eso, ¿no? En términos jurídicos, no se ha cumplido con la técnica argumentativa, con la técnica recursiva. Entonces, como no se entiende bueno, no se entiende lo que están impugnando, entonces se rechaza la impugnación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y hasta acá, hemos concluido. Esto es simplemente una reiteración de la otra parte, ¿no? De que mucho cuidado al momento de interponer el recurso de alzada. Todos los escritos, en realidad, ¿no? Deben estar correctamente fundamentados, argumentados, ¿no? Hasta acá. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, doctor, buenas noches. Más que Buenas noches. pero Hola, hola. consulta, quería darnos más detalles y reiterarnos muy bien. ¿Perdón? ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctor? Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Me está escuchando? ¿Se Sí, escucha sí, mejor? ahora sí. Ya, Sí, ahora sí. ya, sí. Sí, por favor, si podría darnos más detalles o poder rezada que hay que hacer para la presentación, porque, bueno, estaba revisando el material que nos ha enviado y es un poquito largo y no sé si podría darnos un poco más de pautas, por favor. Para el trabajo que tienen que hacer, Sí, 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 exactamente. ya, muy bien. Bueno, lo que tienen que hacer es elaborar un memorial de recurso de alzado. ¿Bajo qué criterios? Bueno, pues tienen que revisar el artículo 198 del Código Tributario, el cual establece cuáles son los requisitos para la interposición del recurso de alzada, ¿no? Hay varios requisitos que tienen que cumplir. Ahora, yo les he dado la opción de dos documentos, dos resoluciones determinativas, que son 10 páginas, cada una aproximadamente, y ustedes tienen que elegir cualquiera de las dos resoluciones determinativas e interponer un recurso de alzada. El trabajo es de dos personas, ¿no? Entre dos personas pueden hacer, y si quieren hacerlo solos, bueno, también no hay ningún problema, ¿no? Pero yo sugiero que hagan de dos, así van a poder compartir criterios. Ahora, Valeria me ha mandado un mensaje al grupo y dice, buenas noches, doctor, solicito ampliación para el trabajo final que debemos realizar en grupo. El trabajo lo debo realizar con Shir, bueno, está con permiso, dice, ¿no? En realidad, es delicada la situación, por favor. Bueno, esto, ahora que está Karen acá con nosotros, tal vez podríamos coordinar, ¿no? Esto es lo que se ha puesto, porque también recuerden que la fundación establece plazos para que el docente pueda presentar las notas, ¿no? Doctor, buenas Bueno, noches. ¿Cómo ¿cómo están? está?
Buenas noches a todos los participantes. Bueno, hemos visto por conveniente con usted, doctor, de que el trabajo sea hasta el día martes. Generalmente los alumnos saben que tienen que presentar hasta el día domingo, hasta el segundo domingo donde termina el módulo, donde tienen tiempo para presentar foros y todo eso. Entonces, hemos alargado hasta el día martes, se ha extendido el plazo. Entonces, bueno, sí tengo la licencia de una estudiante de decirle Gemio que tiene un problema familiar, pero vamos a dar 2 días más para la entrega de este trabajo, ¿no? Y por lo que veía en las clases, ¿no? Es importante, el docente está explicando y les dice si tienen alguna pregunta. Yo escuchaba, bueno, que nadie tenía consultas, ¿no? Es importante que si tienen alguna duda respecto al trabajo, lo hagan, ¿no? Había una alumna, Wendy, que habló hace un momento. Creo que Wendy está con, con una señal baja del internet que se le entrecortaba, pero si alguien tiene alguna consulta más, el tema de los foros es hasta el día domingo, pero en el tema del trabajo es hasta el día martes, 23:59. Así es, doctor, como acordamos, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Esa es la fecha. O tal vez, bueno, alguien más quiere, ahora que estamos en coordinación con Karen. Bueno, doctor, sí, una vez más le quería decir algo. Gracias por la ampliación, porque sí, el trabajo es un poquito largo, hacer el memorial del recurso de alzada, como le digo que estaba revisando. En los dos ejemplos que nos ha dado, bueno, hay algunos detalles para hacer la elaboración de eso que faltarían algunos datos. Los datos los podemos nosotros incluir según al criterio que pongamos tener, porque digamos hay algunos pequeños detalles. Ambos son sobre temas de determinación del crédito, del IT. Entonces, hay algunos detalles que no he encontrado como datos, digamos, como base de datos en los dos ejemplos que nos ha dado. Entonces, si se puede incluir, digamos, podríamos nosotros colocar algo que faltara, ¿no? No habría problema. Sí, en realidad no hay problema, ¿no? Porque cuando se realiza una impugnación, el asesor tiene que tener todos los elementos o todos los datos para tener el criterio de impugnación con certeza, para impugnar con certeza, ¿no? Entonces tendría que adjuntarles, qué sé yo, todos los documentos de respaldo de la fiscalización, ¿no? Si la RD es de 10 páginas, bueno, pues todos sus antecedentes podrían ser 50, 60 páginas, ¿no? Eh, Vean ustedes, o sea, como les digo, sí pueden, hay criterios, podríamos decir que hay situaciones que no están muy claras. ¿Por qué? Porque no tienen toda la información, pero eh, deberían subsanar esos errores, ¿no? O esas omisiones que pudiera existir. Eh, Perdón. Van a encontrar ustedes en el ejercicio de su profesión resoluciones determinativas de 100 páginas, 120 páginas, 60, 50 páginas, ¿no? Estas son las más cortas que he podido extractar. Me hubiera gustado darles resoluciones determinativas un poco más ricas en contenido, que sean un poco más fáciles de impugnar, pero son de, como les digo, 40, 50, 60 páginas, ¿no? Sí, está bien, doctor. Muchas gracias. Doctor, Ah, una muy bien. consulta. Hace un momento usted comentó que se podía hacer el trabajo, bueno, una persona lo podría realizar, pero también se puede hacer entre dos. ¿Las dos personas tienen que cargar el trabajo o simplemente una y que la carátula mencione el nombre de las dos? Sí, solamente una persona va a cargar el trabajo y obviamente tiene que identificar quiénes son los participantes para que se proceda a la evaluación. Y los que van a ser de una persona, bueno, solos, bueno, pues los cargan nomás, ¿no? Ustedes. Ya, entonces esa parte también está clara, ¿no? Porque alguna vez tienen esa consulta. ¿Alguna consulta más referente al módulo o al trabajo final? Bueno, creo que ya no hay. Licenciado, perdón, doctor, entonces veríamos, bueno, nos queda 10 minutos más para la clase. Está claro el tema del trabajo final. No se olvide de llamar asistencia, por favor. Ya, muy bien. Gracias, Karen. Listo, Entonces, permiso y buenas noches a todos. buenas noches. Entonces, ingresamos a la última parte, que es la acción de amparo constitucional.
¿no? Y la acción de amparo constitucional, una de las características de la acción de amparo constitucional es que se deben agotar todas las vías de impugnación para poder acceder a esta vía de impugnación constitucional. Entonces, retomaremos el primer esquema que hemos visto, ¿no? O el esquema que hemos visto anteriormente para poder cerrar esta parte, ¿no? Y es bueno, con esto ya hemos concluido la clase. Y, bueno, perdón. Grandote es, mira, ve, parece de Es un año. ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Sí, pues creo que Bueno, a ver, se ve esta diapositiva, hemos cambiado. ¿Sí se puede Sí, ver? sí. Ya, entonces retomamos lo inicial, ¿no? Para cerrar. Y ya no vamos a ingresar en muchas particularidades de la acción de amparo constitucional, pero vamos a decir lo que es más relevante, ¿no? O lo relevante. Hemos visto las vías de impugnación de actos administrativos en particular, que son notificados a los contribuyentes, ¿no? Vías de impugnación de normas tributarias y vías de impugnación de creación de tributos, ¿no? Nos hemos detenido en esta columna. Y, bueno, la característica de las acciones de amparo constitucional es que proceden las acciones de amparo constitucional cuando se ha agotado todas las vías de impugnación. Entonces, la lógica, ¿cuál es? Si al contribuyente le notifican con una resolución determinativa y esta resolución determinativa vulnera los derechos del contribuyente, ¿no? Entonces, no se puede interponer acción de amparo constitucional como primera opción, ¿no? Se debe elegir una de las dos vías de impugnación, o bien recurso de alzada o bien recurso jerárquico, o bien recurso de alzada, perdón, o bien demanda contencioso tributaria. Entonces, una vez que se elige recurso de alzada, se debe continuar con la impugnación, recurso jerárquico. Una vez emitida la resolución de recurso jerárquico, si la resolución de recurso jerárquico vulnera algún principio, bueno, vulnera algún derecho o garantía del contribuyente, entonces sí se puede interponer acción de amparo constitucional. Ahora, si el contribuyente o la administración tributaria, ninguno de los dos interpone acción de amparo constitucional en contra de la resolución de recurso jerárquico, pero se interpone demanda contenciosa administrativa, la sentencia que resuelva la demanda contenciosa administrativa también puede ser sujeto a una acción de amparo constitucional, ¿no? En cualquiera de las dos situaciones. Entonces, como nuevamente, la acción de amparo constitucional se rige bajo estos dos principios de subsidiariedad, es decir, tiene que ser el último mecanismo, debió agotarse todas las vías de impugnación establecidas en ley y el principio de inmediatez. ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente o la administración tributaria? Porque cualquiera de los dos pueden interponer acción de amparo constitucional. Son 6 meses, ¿no? 6 meses a partir de la notificación con el acto que supuestamente vulnera los derechos y garantías del contribuyente o de la administración tributaria, de las partes, ¿no? Lo propio, demanda contencioso tributaria, ¿no? Hemos visto, hay una sentencia, luego hay un auto de vista y finalmente hay un auto supremo. ¿En contra de qué resolución se puede interponer acción de amparo constitucional? Bueno, pues en contra del auto supremo, porque es la última resolución. En contra de esa resolución no hay un recurso ulterior, ¿no? Nuevamente, ¿qué se revisa en la acción de amparo constitucional? Lo que se revisa simplemente son vulneraciones de derechos, vulneraciones de garantías del contribuyente. Por eso en las acciones de amparo constitucional o en las sentencias constitucionales que resuelven acciones de amparo constitucional, no se va a encontrar criterios de interpretación de la norma, solamente vulneración de derechos del contribuyente o de la administración tributaria. Por eso el Tribunal Constitucional en sus fallos no va a establecer, qué sé yo, si el criterio de interpretación para la apropiación del crédito fiscal de las facturas que declara el contribuyente son válidas, no son válidas, ¿no? Ese tipo de interpretación se lo deja para el Tribunal Supremo de Justicia. Había una pregunta en los foros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué vía de impugnación o qué podría hacer el contribuyente ante una solicitud a una petición que se formula formal a la administración tributaria? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tiene? Uno de los mecanismos de defensa que tiene podría haber sido el silencio administrativo negativo, ¿no? Dependiendo qué tipo de solicitud efectuada el contribuyente.
Pero otra vía de reclamo que tiene abierta el contribuyente va a ser la acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque la acción de amparo constitucional tutela lo que son los derechos y garantías del contribuyente. Entonces, un derecho es el derecho a la petición, y ese derecho implica que la administración tributaria les responda en un plazo oportuno y les responda también de manera fundamentada. Si le va a rechazar su solicitud, cualquiera sea esta, tiene que fundamentar por qué le está rechazando esta solicitud. Entonces, una forma de reclamar esto va a ser a través de la acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque si hay una solicitud del contribuyente y esta no es respondida, entonces no va a poder interponer el contribuyente acción de recurso de alzada, ¿no? Mucho menos demanda contencioso tributaria. Entonces, ¿cuál va a ser su mecanismo de defensa? Acción de amparo constitucional. Bueno, esto ya lo había comentado, ¿no? ¿Qué es lo que podían hacer? Les había dado algunas pautas de lo que podían hacer. Entonces, con esto hemos concluido lo que es la unidad. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta que quiera hacer? Muy bien. Bueno, yo entiendo que ese tema es legal, ¿no? Y bueno, pues pero me parece que por eso no hay consultas, o en todo caso debiera haber más consultas, ¿no? Voy a llamar lista para... ¿Alguien? ¿Sí? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, no sé si la última parte lo puede volver a repetir porque generalmente siempre se vulnera los derechos del contribuyente. Entonces, por más que vayamos presentando el recurso de alzada, no es el caso. Entonces, ¿dónde podemos acudir? Porque siempre es como tirarse la pelota. Vamos a un lado y dicen, no, vaya al otro, vaya al centro, al Graco, tiene que ir a presentar su demanda. Y vas ahí y también dicen, vaya a su distrito. Todo un problema, doctor. No sé, esa parte sí me puede ayudar. Gracias. ¿Ah? Es que haberles aclarado, ¿no? Cómo tenían que impugnar, ante quién tienen que impugnar, cuáles son las vías de impugnación. En realidad, para todas las circunstancias, para toda la vulneración que el Estado pudiera efectuar en contra del contribuyente, hay un mecanismo de impugnación, ¿no? Ya sea en contra de un acto administrativo de carácter particular, en contra de un acto administrativo, una resolución normativa de directorio, o en contra de la creación de un tributo. Hemos visto por estadísticas que generalmente las impugnaciones, por lo menos en vía administrativa, tienen como resultado la nulidad de obrados. ¿Eso qué significa? Que la administración tributaria ejerce mal o efectúa mal su trabajo. Entonces, eso también es para considerar. No es correcto decir que no se le puede ganar al Estado, porque si fuera de esa forma, entonces, ¿qué les podría decir? ¿No? Yo no tendría trabajo, ¿no? O sea, yo no tendría, qué sé yo, ingresos, ¿por qué? Porque todo perdemos, ¿no? Entonces, no es correcto señalar ese extremo. En todo caso, la regla sería que sí se le gana al Estado, pero ¿en qué circunstancias? ¿Por qué? Porque la administración tributaria comete muchos errores, ¿no? Sus fallos o los fallos que emite la Autoridad de Información Tributaria, en más del 50% son de nulidad de obrados, ¿no? Entonces, es importante conocer estas vías de impugnación, precisamente ¿para qué? Para que no estén yendo de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar. Ahora, la administración tributaria, lamentablemente, sí, por ser su naturaleza recaudadora, muchas veces va a vulnerar los derechos del contribuyente, pero precisamente está en el conocimiento de los derechos del contribuyente y en los medios de impugnación que tiene el contribuyente para hacer respetar los mismos. Bueno, entonces, eso es todo lo que hemos hablado ahora, es básicamente todo lo que hemos hablado en este módulo, era básicamente para ver qué es lo que podían hacer, si tienen algún tipo de información, cuándo podían hacer y cuáles son los pasos que tienen que seguir, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna consulta, algún comentario que hacer antes de cerrar? Voy a llamar lista y con esto hemos concluido. Está bien, gracias, doctor. Listo. Kisbert. Choque Chipana. Valeria. Sí, presente. Ya. Auregui Rodríguez.
Dayan Yesenia. Gemio Saavedra. Con licencia, Shirley. Con permiso. Shirley. Gemio Saavedra. Está con licencia, doctor. Marca López. Ya. Melgar Cuellar. Moye Choquetanga. Muruchi Pati. Presente, doctor. Patón López Dafne. Presente, doctor. Salas Vilca Grover. Presente, doctor. Soria Samuriano Rosemary. ¿Dónde está? Toledo Flores Jessica. Presente, doctor. Vargas Mendoza. Presente, doctor. Vázquez Antesana Wendy. Presente. Juan Carlos. Compañero Vilca. Presente, doctor. Villegas Paredes Edwin. Presente, doctor. ¿Hay alguien más que no haya llamado? Doctor, buenas noches. No me llamó. Ovidia Quispe ¿Cuál es su Pocuata. apellido? Quispe Pocuata, Ovidia. Ya, ¿quién más? Perdón, doctor. No me llamó a mi Margarita Quiroga. Quiroga Margarita, ya, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, eso es todo. Entonces, que tengan respecto al trabajo, bueno, pues pueden escribirme, no hay ningún problema, pero obviamente identifíquense y díganme de qué cursos son. No, ahora, si puedo ayudarles en algún tema de sus trabajos relacionado al área tributaria, también estoy presto para servirles, ¿no? Muchas gracias por su atención y muchas gracias por haber considerado el cambio de horarios en este módulo, ¿no? Entonces, con esto me despido. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Buenas noches, Hasta luego. doctor. Gracias. Buenas noches.